Buenas noches, soy Jonathan Chilán de la carrera Psicología en Línea, somos el grupo número 2 y hoy venimos con nuestro tema que vamos a exponer, las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas y signo de puntuación. Mi tema es las palabras agudas. Las palabras agudas son las que tienen acento prosódico en la última sílaba, pero no siempre deben llevar acento gráfico o tilde. Estas palabras se acentúan gráficamente cuando acaben en vocal. Ejemplos: Perú, sofá, café, rubí, bebé. También se acentúan cuando terminan en consonantes N y S. Ejemplos: holgazán, recién, alemán, canción, etc. Un dato muy importante de estas palabras es la que terminan en doble consonantes N y S no se tildan. Por ejemplo, robots y casal. Eh, Existe un grupo de palabras agudas que se acentúan sin terminar en N o S, pero existen muy pocas. Palabras como maíz, Raúl, baúl y raíz, que también son palabras agudas, obvio, y se consideran una excepción debido a que se acentúan a pesar de no terminar en N o S, por consecuencia de la ruptura del diptongo. Gracias, le doy paso a mi compañera Erika. A continuación hablaremos sobre las palabras graves. Se denominan palabras graves a todas aquellas que no contienen una terminación en vocal o en consonante N y S. La mayoría de las palabras graves llevan tilde en la penúltima sílaba y otras se distinguen por su mayor fuerza de voz. Entre sus ejemplos con las palabras con tilde tenemos árbol, débil, hábil, azúcar, había, bahía y agonía. Y entre las palabras sin tilde tenemos plancha, barco, licencia, escuela y boleto. También hablaremos sobre las palabras esdrújulas. Son aquellas que llevan acento en la antepenúltima sílaba. En comparación con las palabras agudas o graves, las esdrújulas se tildan sin importar su terminación, a excepción de las palabras terminadas en mente, que son aquellas que se componen de adjetivos. Entre sus ejemplos tenemos característica, que se tilda en la antepenúltima sílaba, y tom también popularmente que se acentúa en la antepenúltima sílaba. A continuación, mi compañera Gabriela. Buenas noches, yo le voy a hablar sobre las palabras sobresdrújulas. Las palabras sobresdrújulas son aquellas que llevan el acento en la sílaba anterior de la antepenúltima y todas llevan tilde. Las palabras de la lengua española se dividen en sílabas. Cada sílaba representa un sonido específico compuesto por una o varias vocales y una o más consonantes. Las palabras se clasifican según la ubicación de su sílaba tónica, es decir, aquella que posee mayor énfasis o esfuerzo sonora y demás. Por ejemplo, la sílaba tónica de fríamente es free. La se tilda y se reconoce por su sílaba. La sílaba tónica se encuentra antes de la antepenúltima sílaba, de modo que se trata de una palabra sobreesdrújula o sobreestrújula. Las palabras sobreesdrújulas son poco comunes en comparación con las graves y agudas, que forman casi la mayoría de las palabras de nuestro idioma. Quizás porque solo las palabras de más de 3 sílabas pueden ser sobreesdrújulas y generalmente llevan tilde en su sílaba tónica sin importar su terminación. Hagamos una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto hasta ahora. Las palabras agudas, su sílaba tónica es la última. Las palabras graves, su sílaba tónica es la anteúltima. Las palabras esdrújulas, su sílaba tónica es la antepenúltima. Y las palabras sobreesdrújulas, su sílaba tónica es anterior a la antepenúltima. Ahora les voy a hablar sobre el uso del punto. El punto es el signo gramatical que destaca la finalización de un enunciado y el eventual comienzo del otro. Entre todos los signos de puntuación gramaticales, el punto es la pausa más prolongada del discurso. En cualquier caso, el punto siempre significa la finalización de una idea con más fuerza que la coma, o que el punto y coma. A diferencia de lo que ocurre con estos dos signos de puntuación menos potentes. Luego del punto, siempre se comienza escribiendo la siguiente palabra con la primera letra en mayúscula. Esto es la evidencia máxima del comienzo de una nueva idea.
Existen 3 tipos de puntos dependiendo de su posición en el texto y su función. Punto seguido, punto y aparte y punto final. El punto seguido separa los enunciados dentro del párrafo. Significa que la siguiente oración se escribe a continuación y en el mismo renglón. Si el punto ocurre al final del renglón, la nueva oración se escribe en el siguiente sin dejar margen. Punto y aparte. Se usa al final de cada párrafo y sirve para cerrar la unidad de sentido de un párrafo. Pero después de este, en una línea aparte empleado con la sangría correspondiente, se inicia otro párrafo en donde la primera oración será la que se conoce como la oración principal, núcleo o primario. El punto final. El punto final es el que cierra un ciclo o la parte independiente de un cierre. Por ejemplo, un capítulo de un libro. A continuación, mi compañera Cindy. Hola a todos, yo les voy a hablar sobre los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son un signo de puntuación consistente en 3 puntos seguidos alineados horizontalmente. Su nombre se debe a que introducen en el discurso escrito una ausencia, es decir, una porción de texto suspendida. El uso de los puntos suspensivos es común en diversas formas de escrito, por lo general al inicio o al final de la clase o enmarcados entre paréntesis. Un dato muy importante que todos deberíamos de saber es que si los puntos suspensivos cierran un enunciado, se escribirá luego con mayúscula. Y también cuando los puntos suspensivos no cierran un enunciado, la expresión que continúa se escribirá con minúscula. ¿Para qué sirven los puntos suspensivos? Los puntos suspensivos sirven para marcar la interrupción repentina del discurso. Por ejemplo, tengo que decirte algo, pero también sirven para dar a entender que una enumeración continúa. Por ejemplo, estoy cansada de ordenar, limpiar, cocinar. También los podemos usar para representar el silencio a una pausa en una cadena de discurso. Un ejemplo de ello sería, no sé qué decirte, para elidir palabras malsonantes o groserías. Un ejemplo de ello es, vete a la punto suspensivo, para indicar que el título de una obra es muy extenso. Por ejemplo, Florentino es el protagonista de la novela ya citada, El amor en tiempos, y ahí irían los puntos suspensivos, de García Márquez. También para indicar que existe una porción de texto omitido en una cita. Usualmente estos van acompañados de paréntesis o de corchetes, de acuerdo al régimen metodológico, es decir, pueden ir al inicio, pueden ir en el medio o al final de la cita. Por ejemplo, la economía se estabilizará cuando el acuerdo está aprobado por las partes. Ahí irían los puntos suspensivos y que las medidas se mantendrán intactas. También para otros fines retóricos. Cuando hablamos de fines retóricos, nos referimos a las oraciones en las cuales se dan en forma de ironía o mofa. Un ejemplo de ello es, sí, tu padre debe estar trabajando. Sí, claro. También les hablaré sobre el punto y coma. El punto y coma es un signo que indica una pausa intermedia. Su uso suele ser muy subjetivo y en el lugar del punto y coma se suele recurrir a usar el punto seguido, los 2 puntos o la coma, pero no necesariamente vamos a omitir su uso. Los usos del punto y coma son, se utilizan para separar las oraciones de un periodo cuando en medio de las oraciones ya se han utilizado comas. Un ejemplo de ellos es, la camisa era blanca, el pantalón azul, los zapatos negros, la correa café, las medias rojas, la corbata amarilla y el sombrero verde. Se vestía así porque era un payaso. También se utilizan para separar oraciones independientes correctamente ordenadas existiendo una relación de significado entre ellas, ya sea de causa-efecto o hecho-consecuencia. Por ejemplo, tenemos, Juan no pudo ir a trabajar, estaba muy enfermo. Se escribe punto y coma antes de los conectores adversativos o consecutivos. Pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, es decir, por lo tanto, siempre y cuando las oraciones sean largas. Vamos a poner un ejemplo. La mayoría de los invitados disfrutaron de la fiesta durante toda la noche. Sin embargo, hubieron algunos que se fueron temprano.
También se usa el punto y coma al final de cada enunciado o palabra de una enumeración, lista o relación, cuando se escriben en líneas independientes, siempre y cuando estén escritas en minúsculas. Solo la última palabra llevará punto final. Por ejemplo, para hacer el dibujo deben traer lápices de todos los colores, sacapuntas, cartón, tijera, lapiceros, borrador, bolígrafos. En la palabra bolígrafos iría el punto final, ya que nos estamos refiriendo a la última palabra. A continuación, mi compañera Xiomira hablará sobre el uso de las comillas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las comillas. Las comillas las conocemos como un signo ortográfico y de puntuación, ya que la utilizamos para reproducir textualmente citas de personajes célebres o parlamentos literales. Debemos de saber que existen tres tipos de comillas: las comillas angulares, las comillas altas o también inglesas y las comillas simples. Las comillas angulares son las que la Real Academia Española recomienda usar en primera instancia y se escriben centradas. Las comillas altas o inglesas se escriben en la parte alta de un renglón. Las comillas simples se emplearán en último lugar en textos que previamente se encuentran entrecomillados, con citas bajas o latinas, siendo usadas la mayor parte de veces por citaciones en textos científicos. También le vamos a hablar un poco sobre el uso de las comillas y ejemplos. Las comillas las usamos en citas textuales. En un texto se hace referencia a otro texto distinto, transcribiendo textualmente lo que se quiere citar. Un ejemplo de ello sería las palabras de Friedrich: sin música la vida sería un error, ya que esto es un texto popularizado. También lo usaríamos para incluir diálogos en un texto narrativo. En un texto de narración se señalan los discursos directos de los personajes entre comillas. Un ejemplo sería: el ministro de Salud declaró las medidas que se toman y apuntarán a que la ciudadanía se mejore. También se lo usa para señalar palabras con un sentido especial. Las comillas se utilizan para marcar palabras o expresiones impropias o con un sentido de ironía. Un ejemplo sería: dile a tu nuevo amigo que también está invitado a la cena. También lo usamos para referirse a una palabra. Esto es cuando se habla de términos, letras que se les marca entre comillas para destacar su diferencia con el resto de discurso. Un ejemplo sería: dicen que la palabra arroz contiene las letras del abecedario. ¿Por qué? Porque empieza con A y termina en Z. También lo usamos para citar títulos. Se utilizan las comillas para señalar títulos de artículos, capítulos de libros y poemas y cuentos. Bueno, esto fue todo lo que se hizo de la exposición del grupo número 2. Gracias.